Átomos, iones e isótopos. La clase anterior nosotros trabajamos con iones, que son átomos que se generan debido a una variación en el número de electrones. De hecho, había en la actividad de iones una pequeña aclaración para que ustedes tengan en cuenta. Esta es la fórmula, por ejemplo, del óxido férrico, ¿sí? Los números que están en chiquitito, nunca, yo ya expliqué esto, no se colocan en grande, son subíndices, ¿sí? Todo lo que es sub es porque está abajo. Y va a significar la cantidad de átomos. Entonces nosotros acá decimos, tenemos 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno, ¿sí? Ahora, ¿cómo surgió esta molécula? Bueno, en este caso, la unión se debe porque hay un catión y un anión. Nosotros sabemos que las cargas opuestas se atraen. Entonces, si yo soy positiva y vos sos negativa, hay una pareja, ¿sí? Entonces, fíjense que un catión y un anión es posible generar una unión de enlace y una molécula. Entonces, en este caso del óxido férrico, nosotros tenemos, sí, ya sabemos que hay 2 átomos de hierro, pero el hierro acá está actuando con +3. Se dice así, no es que actúa con 3, actúa con +3. Acuérdense que no podemos omitir, como en matemática, el signo positivo. Es +3, no se coloca un 3 acá arriba, es más o -3, ¿ok? Entonces, en este caso yo sé que esos 2 átomos de hierro, cada uno está actuando con una carga +3. Es decir, que el hierro ahí es un catión. Acá el oxígeno, hay 3 átomos de oxígeno. Cada uno está actuando con la carga -2, ¿sí? Entonces es un anión. Por supuesto que se ha formado la molécula porque esto es +3, esto es -2, dijeron, vamos a formar una pareja, ¿sí? Y se forma la molécula. Después esto nosotros lo vamos a ver. Bueno, esos son los iones. Ahora nosotros vamos a ver los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Bueno, vamos a tener una variación en el número de neutrones. Los números, la cantidad de protones no puede ser modificada, yo ya se los comenté, porque cambio de elemento. Es decir, si yo modifico Z, que eso es posible, voy a tener que sí o sí admitir que voy a cambiar de elemento, ¿sí? No es posible mantenerse en un mismo elemento y cambiar Z. Yo puedo tener un átomo de un elemento, por ejemplo del carbono, generar una variación en los electrones y yo voy a tener entonces iones de carbono. Puedo generar también en el carbono una variación en el número de neutrones. Voy a tener isótopos. Lo que no puedo es tener el carbono y cambiar la cantidad de protones. Porque ustedes me tienen que decir, vas a cambiar de elemento, Eli, no vas a poder seguir teniendo carbono. Ahora, ustedes me dicen, dato de color, ¿no? Ojalá podamos llegar a ese tema. ¿Cómo genero yo un cambio en los protones? Bueno, los protones, ¿dónde están? En el núcleo. Las reacciones nucleares son reacciones que requieren muchísima energía porque justamente cambian la cantidad de protones. En una reacción nuclear, yo tengo como reactivo un elemento y sucede la reacción nuclear y aparece otro elemento. El que yo tenía antes desapareció. ¿Por qué? Porque justamente la reacción nuclear genera un cambio en el número atómico y entonces cambia de elemento. ¿Se entendió? Esas son las reacciones nucleares. Ojalá podamos llegar al tema porque es muy interesante. En este momento vamos a ver isótopos. En los isótopos está aclarado acá, existe un cambio en la cantidad de neutrones, por ende existe un cambio en el número másico, en la A, ¿ok? Bien. Entonces, primer ejemplo, yo voy a arrancar por el ejemplo 2, perdón, que es el más sencillo de todos. El hidrógeno es famoso, ¿sí? Tiene nombres para cada uno de sus isótopos. Y fíjense la nomenclatura. Yo puedo decir lo siguiente, este es el símbolo, ¿sí? Para cada uno de los isótopos del hidrógeno. Y acá, en el ejemplo 1, yo puse una flechita, ¿sí? Como si fuese en modo de explicación, que yo, Elisa, voy a utilizar la siguiente nomenclatura. El símbolo, el número de arriba, ¿sí? El supraíndice va a ser número másico, el A, ¿sí? Y el 6 va a ser referencia al número atómico. El número atómico está en la tabla periódica, ¿sí? Y es 6 para el carbono. Entonces vayamos al hidrógeno. El número de abajo, ¿sí? Pongan si quieren una flechita en sus apuntes. Esto va a ser el número atómico. Yo sé que todos estos isótopos para el hidrógeno van a tener un protón, ¿ok? Bien, el número de arriba va a ser el número másico, es decir, la suma de protón más neutrón. Y fíjense que varía, porque está variando la cantidad de neutrones. Ahora, vayamos a los nombres. Este se llama protio, porque tiene un protón. ¿Cuántos neutrones va a tener? Y hacemos la resta. 1
¿sí? A es 1 menos Z y nos da 0. No tiene ningún neutrón en el núcleo. Muy loco, ¿sí? La pelotita azul es un neutrón. No tiene, el protio no tiene. ¿Sí? Ustedes me van a decir, Cheli, en los elementos, ¿todos tienen un nombre para sus isótopos? No, no todos. No todos. El hidrógeno tiene sus nombres porque es especial, pero no todos. El deuterio tiene número másico 2. ¿Por qué? Porque tiene un neutrón y un protón. Entonces el número másico es 2, ¿ok? Este es el número másico. Acá en la tablita lo puse un protón, ¿sí? Y tiene un neutrón. El tritio. Bueno, el tritio tiene 3 de número másico. ¿Por qué? Porque tiene 2 neutrones y un protón. Fíjense el núcleo como está dibujado. En todos estos casos, el número de neutrones es 1. ¿Sí? De hecho, está dibujado acá el electrón en un orbital. ¿Por qué? Porque el isótopo, en este caso, es eléctricamente neutro. Entonces, si tiene un protón, esa carga va a ser compensada con un electrón. Fíjense los conceptos que estamos utilizando. Bien, nos vamos al caso del carbono. En el carbono existen 4 isótopos, ¿sí? A veces pasa eso, que son un montón. Bueno, ¿cuál es cada uno? Acá fíjense, ¿cómo le puedo decir a este isótopo? Esta forma es muy frecuente, chicos, ¿eh? Este isótopo es el carbono 11. Se dice así. Le pones carbono, el nombre del elemento, seguido del número másico. Este es el carbono 12. Famoso también, ¿sí? Ya lo vamos a ver por qué. Este es el carbono 13 y este es el carbono 14. ¿Está? O sea, en el hidrógeno yo tengo hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3. Si yo escribo de esa forma, sé que me están hablando de isótopos, ¿sí? ¿Me entienden? Ahora, si hablo carbono 11, ya sé que me están diciendo, es el carbono con número másico 11, es un isótopo, ¿está? Bien, ahora fíjense, número de protones, ¿cómo lo defino? Por Z. Z va a ser este numerito de acá abajo, ¿sí? El 6. Entonces todos tienen 6 protones. Como estos isótopos son eléctricamente neutros, voy a tener 6 electrones en cada uno. Listo, ya lo sabíamos. ¿Qué va a pasar? Va a cambiar la cantidad de neutrones. La cantidad de neutrones la sacamos por una diferencia entre el número másico y el número atómico. 11 menos 6, 5. Y así con los demás. Un dato de color. ¿Sí? Ya vamos a ver el carbono 12, es súper importante. Mediante el carbono 12 se ha podido definir la unidad de medida de masa atómica. Súper importante. Y el carbono 14 es utilizado generalmente por los paleontólogos, ¿sí? Para definir la cantidad de años que tiene un fósil. Es muy loco. Pero como todas las materias del planeta, ¿sí? La materia terrestre tiene una porción de este carbono 14, lo sacan, ¿sí? Y mediante un estudio matemático, que es relativamente sencillo, me encantaría poder explicárselos, demuestran la cantidad de años que tiene ese fósil, esa piedra, ese mineral, ¿sí? Bien, eso es un dato de color. Ahora nos vamos básicamente a nuestras actividades, pero antes yo necesito que ustedes sepan una cosita, que el archivo me parece que va a ser chino básico, pero voy a tratar de explicárselos lo mejor posible. Necesito que sepan lo que es unidad de masa atómica y masa atómica relativa, ¿sí? Este es el otro archivo que subí. Bueno, en este archivo básicamente lo que quiero que les quede, ¿sí? Es que hubo una discusión entre los científicos porque había una complicación. Primero que en una pequeña porción de materia hay un montón de átomos. Miren, ustedes ya saben notación científica. Miren, en un gramo de oro tenemos esta cantidad de átomos. O sea, yo tengo que correr la coma 21 lugares. Chicos, esto es un número enorme, ¿sí? Entonces, tenemos en una pequeña porción de materia una cantidad extremadamente alta de átomos y encima, fíjense, por ejemplo, cuántos gramos tiene un átomo de sodio. Es un número extremadamente chico. Entonces, ¿qué es lo que les pasaba básicamente a los estudios de la ciencia? Estaban trabajando con números, ¿sí? Que eran muy, muy pequeños. Entonces, ¿qué quisieron hacer? O muy, muy grandes. Che, ¿no podemos trabajar con algún valor entero? ¿Algo más cómodo? ¿Sí? Vieron que nosotros estamos trabajando con los números mágicos y tenemos el número 23, el número 22. Y yo les digo, redondeen al entero más próximo para el número másico. Y ustedes re cómodos, tienen el 54,6 y dicen 55. Pero eso ¿cómo lo lograron? ¿Sí? Porque es el número másico de un átomo, es muy loco. Bueno, eso lo lograron. Bueno, yo digo muy loco, no sé si les fascina tanto como a mí, perdón, pero es la forma que tengo de explicar. El carbono 12, este que yo les comenté que era la C con un número atómico 6 y un número másico 12, es un isótopo, ¿sí? Es el que les permitió a los científicos definir la unidad de masa atómica. Es decir,
¿Cuánto, sí, tiene una masa de un átomo? Bueno, la unidad de medida, por el amor de Dios, tienen que saberlo, es UMA. UMA, ponen UMA, ¿sí? No hace falta los puntitos. Unidad de masa atómica. Está definida en función del isótopo 14. Dijeron que un UMA, fíjense, a mí me gusta la parte matemática, un UMA es igual a la 12ª parte de la masa atómica del carbono 12. Este 12, ¿qué está haciendo? Dividiendo. ¿Cómo lo podemos pasar para el otro lado? Multiplicando. ¿Y qué quedó? Que 12 UMA es igual a la masa atómica del carbono 12. El carbono 12 tiene una masa atómica de 12 UMA. ¿Sí? No es casualidad, o sea, no les tiene que parecer ya dado por sabido, no lo sabíamos, lo acabamos de saber. ¿Sí? Viene de acá. Un UMA es la 12ª parte de la masa atómica de este isótopo 12, perdón, y este 12, como está multiplicando, lo pasamos para el otro lado y resulta que tenemos la masa atómica de este isótopo carbono 12. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que necesito que ustedes sepan? Vamos a la parte de cálculos que son nuestras actividades. ¿Sí? La masa atómica relativa. La masa atómica relativa, ¿sí?, de un elemento no es la suma de protones y neutrones. El número másico, ¿sí?, significa suma de protones y neutrones. Acá no. ¿Qué quiero que les quede? Símbolo de la masa atómica. Y ustedes me dicen, ¿qué es esto? Bueno, la A va en mayúscula, la R va en minúscula, y un cachito más abajo, como si fuese un subíndice, ¿sí?, como si fuese algo un cachito más abajo, tiene que ir en realidad el nombre del elemento con su símbolo. Es decir, supónganse, si nosotros tuviéramos el elemento oxígeno, acá en la X, ¿sí?, tiene que ir la letra O. Si hubiéramos tenido el oro, cuyo símbolo en la tabla periódica es AU, tiene que ir acá en chiquitito la A con la U minúscula, ¿se entiende? Entonces, de esa forma, yo sé que me están diciendo masa atómica del oro, ¿sí? O sea, ese es el símbolo. Bien, ¿cuál es la fórmula que nosotros vamos a usar? Ustedes me van a decir, Eli, por el amor de Dios, no entiendo nada. Bueno, les suele pasar esto con química, en la facultad también pasa un montón, que decís en las materias exactas, no entiendo nada en la teoría. Y vas a la práctica y al final les decís, ah, era esto. Bueno, yo que voy a tratar de darles la teoría y de darles la práctica, pero que ustedes me entiendan mucho más fácil. La fórmula tiene, obviamente, la fórmula de la masa atómica, ¿cómo arranca? Con el símbolo de masa atómica, ¿sí?, relativa. Es este. Ponemos símbolo de igual. En matemática, cuando hay ecuaciones, no se colocan 2 puntos. No quiero ver 2 puntos. 2 puntos en la parte de texto. En matemática es el símbolo de igual. Este símbolo también es matemático. Significa sumatoria. ¿Qué significa sumatoria? ¿De dónde viene? De suma. O sea, esto es suma, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Como nosotros sabemos que los elementos que están en la tabla periódica tienen isótopos, la masa atómica relativa del elemento, ¿sí?, esa que figura en la tabla periódica, ¿de dónde surge? En función de sus isótopos, ¿sí? Y esos isótopos se encuentran en la naturaleza con distintos porcentajes. Es decir, vieron que el carbono nosotros teníamos 4 tipos de isótopos del carbono. Bueno, no es que cada uno tiene el 25% en la naturaleza. No, por ahí hay uno que se encuentra en el 80%, el otro se encuentra en un 2%. Es decir, el porcentaje de abundancia significa el porcentaje que existe ese isótopo en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Acá viene un ejemplo resuelto que les va a ser muy útil para realizar las actividades.